Quiero invitarles que me acompañen al Evangelio de San Mateo. So I want to invite you all to join me in the Gospel of St. Matthew, Capítulo 11 chapter 11, y el verso 15. verse 15. San Mateo 11:15. So let's go to Matthew 11, verse 15. Este pasaje es un trasfondo, tiene un contexto de cuando Jesús mandó a decirle a Juan, que se le dijera a Juan. This scripture, just to give you some context, is stemming from when Jesus was speaking to John. Jesús mandó a que le dijeran a Juan. Oh, Jesus told some disciples to tell John That he is still healing the sick, that Jesus is still healing the sick, que Jesús está sanando los enfermos que están siendo sanados, etcétera, etcétera. that Jesus is telling the disciples of John that he's still healing the sick, that he's still doing miracles, signs, and wonders. Y luego vemos que más abajo Dios, Jesucristo dice en el verso 15, capítulo 11, verso 15. And later we see in Matthew chapter 11, verse 15, where it says, El que tiene oídos para oír, oiga. He that hath ears to hear, let him hear. Y me llamó mucho la atención, And it really stood out to me, porque todos tenemos oídos supuestamente, ¿no? because supposedly we all have ears, right? Pero aquí vemos que Jesús dice que el que tiene oídos, oiga. But we see here where Jesus is saying, he that hath ears to hear, Oiga. let him hear. Y me puse a pensar, wow, esta palabra que Jesús está dándole a los discípulos o a la multitud en ese tiempo. And I started to think, wow, Jesus, as Jesus is sharing this to the multitude, Me vine a pensar, ¿por qué será que él dijo eso? it got me thinking, why would he say that? Porque se supone que todos están escuchando y viendo la manifestación de Dios de sanidades, los ciegos ven, los sordos oyen. Because I'm thinking here that the people are seeing the miracles, that, you know, the blind their eyes are being opened, the deaf are now hearing because Jesus is healing them. Y vemos pues que muchas veces estamos supuestamente oyendo. And so, say it again. A veces pensamos que estamos oyendo, ¿verdad? Sometimes we think that we're hearing, right? Y parece que Jesús está diciendo aquí, And it seems as though Jesus is saying here in this a verse, pesar que ustedes están oyendo, that despite the fact that you are hearing, como que no están escuchando. it's like you're not listening. Y me puse a meditar y pasé a otra versión de la escritura del mismo capítulo 11 de Mateo. And so I began to meditate on this scripture and look at other versions of the same verse of Matthew. En la versión creo que es de la nueva traducción viviente, And I found the New Living Translation, donde dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. and it says in the New Living Translation, Matthew 11 verse 15 says, anyone with ears to hear should listen and understand. Y ya con un poquito más de información, And with a bit more information, a pesar de que la gente estaban oyendo lo que estaba sucediendo, and despite the fact that people were hearing what was taking place, what was happening, no estaban entendiendo. they were not understanding. Porque si estuvieran entendiendo, Because if they were understanding, Jesús no hubiera dicho el que tiene oídos para oír, oiga. Jesus would not have said, he that hath ears to hear, let him hear. Y la versión de la nueva versión viviente, traducción viviente, And then the New Living que acabamos de Translation that we leer, just read dice que el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. says, anyone with ears to hear should listen and understand.
Entonces debe de haber una diferencia de oír y escuchar. So there seems to be that there's a difference between listening and hearing. Y quiero que en este momento, este tiempo que vamos a tener juntos con este tema, And I want us with this topic, prestamos atención. I want us to pay attention. Porque voy a dar una definición de lo que es la diferencia entre el oír y el escuchar. Because I'm going to give the definition between the differences between listening and hearing. And we're going to define them. Yes. Todos oímos. We all hear. Bueno, gracias a Dios para los que tenemos oídos Thanks y be podemos to God oír. for those of us who have ears and have the ability to hear. Pero no todos a veces escuchamos. But not all of us all the time listen. Y para eso, oír es una de las palabras más importantes de la Biblia. So that's why in the Bible, it's one of the most important words to listen, right? Sí. Oír. Jesús enfatizó la importancia de oír en sus enseñanzas y parábolas. And Jesus emphasized listening in his parables and when he spoke. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la parábola del sembrador? In the parable of the sower, we see that. ¿Cuántas veces se va a ver que él menciona la importancia de oír? How many times he emphasized the importance of listening. Inclusive cuando en Mateo 17, 5 al 6, después lo vamos a leer. And also included in, we see that as well in Matthew chapter 17, verses 5 to 6. We'll get to that. We'll read that soon. El Padre lo confirma That the Father confirms desde el cielo from heaven la importancia de oír. the importance of hearing. Mateo 17, 5, 6. Matthew 17, verses 5 and 6. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. Estamos hablando de Jesús. We're speaking about Jesus. Y he aquí una voz desde la nube que decía, And behold, a voice out of the cloud which said, este es mi Hijo amado, This is my beloved Son, en quien tengo complacencia. in whom I am well pleased. A él oí. Hear ye him. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. Escuchando nuevamente lo que ahora el Padre le dice a los discípulos, Hearing now what the Father is saying to the disciples, que le da la orden de que oigan lo que Jesús está hablando. where the Father is speaking to the disciples, telling them to hear his Son, Jesus. Para que el mismo Padre diga que oigan, For the very same Father, Heavenly Father we're talking about, having the Heavenly Father say, hear, algo está sucediendo cuando tiene que hacer énfasis. something is happening when the Father is emphasizing this. El mismo Padre Celestial The very same Heavenly Father está diciendo a los discípulos de Jesús is telling Jesus' disciples que oigan. to hear. Y yo volví a mirar en el nuevo traducción viviente, And I once again went back to the New Living otra Translation. versión, lo interpreta como escúchenlo a él. It says in the New Living Translation, instead of hear ye him, it says listen to him. Y vuelvo de nuevo en los 4 evangelios, And once again in the 4 Gospels, las parábolas de Jesús Jesus' parables siempre hace énfasis del oír. always make an emphasis to hear. La parábola del sembrador, por ejemplo, For example, the parable of the sower presenta diferentes, algunos escenarios allí. presents different scenarios there in the parable of the sower. Y dice el capítulo 13 de Mateo, And in Matthew 13, verso 18 al 19. verses 18 to 19, it says, Me encanta esta parábola I love this parable
porque tiene tantas enseñanzas. because it has so many lessons and teachings. Pero la enseñanza más profunda que veo aquí But the lesson that I find here that's most impactful es la importancia de oír, de escuchar. No solamente es suficiente oír, is the importance of listening and hearing. It's not just about hearing, pero es escuchar lo que oyes. but it's to listen to what you have heard. Mira lo que dice, cómo empieza esta parábola en el verso 18. Let's see how this parable is presented in Matthew 13, verse 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. I'm going to be reading from the New Living Translation. Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. La versión que estoy leyendo es la versión Reina Valera. I'm reading from the King James Version. Ajá. Pero yo le pedí a Tabitha a que ella leyera en la nueva traducción viviente. But I've asked Tabby to read the New Living Translation. Okay. En la versión Reina Valera empieza oíd. In the King James Version, it says, listen, hear. Mientras dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta es la misma versión Reina Valera, y la tuya en la versión el viviente. It says, in the New Living Translation, it says, the seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Ujú. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. La versión de Tabitha dice, cuando alguno, when, who, hear, right? Yeah. In the version that Tabitha has, it says, those who hear the message. Okay. En la mía dice, cuando alguno oye la palabra, estamos igual, del reino y no la entiende. It says, those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Viene el malo y arrebata. Then the evil one comes and snatches away the seed. Así que no es suficiente el oír solamente, So it's not sufficient to just hear, pero es entender lo que oyes. but it's important to understand what you hear. Se dice que en Mateo 17 veces se repite la palabra oír. It says that in Matthew, the word listen or hear appears about 17 times, Según los estudiosos. according to this. Y en Marcos 8 Theologians. veces. And then in Mark, about 8 times. En Lucas 7 veces. And in Luke, it's 7 times that it appears. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar. So we're going to look at the differences between hearing and listening. La diferencia principal es que oír es un acto pasivo y fisiológico. So the difference between the principal difference of to hear is a passive act, and it's physiological, what we perceive. En otras palabras, percibir sonidos sin esfuerzo. So it's, in other words, perceiving sounds without effort. Es natural. It's just natural. Nosotros no tenemos que hacer esfuerzo para escuchar. We don't have to make any efforts or do anything to hear. Mientras, Meanwhile, estamos definiendo el oír primero. so first we're defining to hear. Percibir sonido sin esfuerzo. So to perceive sound without any effort. Mientras el escuchar But versus with listening or to listen es un proceso activo, voluntario y cognitivo. it is an active process that's voluntary and requires cognition.
que implica atención, which implies attention, concentración concentration, e interpretación and interpretation del sonido of the sound para comprender to be able to comprehend su significado its significance y no solamente captarlo. and not just capturing the sound. ¿Entendemos? Do you ¿Se entiende? understand? Mhm. Is it clear, David? Yeah. Qué diferencia, ¿verdad? Yo por lo menos nunca me había puesto a pensar en esto. It's like I've never really paid much attention to the differences between listening and hearing. Hay una But there is a diferencia. difference. Yeah. Es un proceso. It's a process. El oír es un proceso. To hear is a process. Y es un proceso involuntario y pasivo. And it's an involuntary process that is happening in a passive way. Es la recepción física de las ondas sonoras. Ooh. Yes. It is a, say it again. La recepción física. It's the physical reception The waves, sonidos, ondas sonoras of of those sound waves sound por el oído. by that waves comes through. that comes through our ears. So Yes. it's our ears are like receptors to these Yes. sound waves. Nuestros oídos It's a son physical. receptores de poder oír sin tener que hacer esfuerzo. Without any effort on our part. Solo necesita un sistema auditivo sano. We just need a healthy auditory, how do you say this? It just requires healthy ears, basically. Yes, Healthy hearing. Hearing. yes, healthy hearing. Like for instance, un ejemplo. So for example, Oigo el timbre de la puerta sonar, pero no sé quién es. I can hear the doorbell ringing, but I don't know who it is. ¿Ven la At the door. diferencia? You understand the difference? Es distinto. It's distinct. Pero cuando escucho, But when I listen, es un acto voluntario now that is a voluntary y act activo that is active. que va a implicar atención, That's going to imply paying attention, concentración, concentrating, interpretación de los sonidos and interpreting the sound. y va a requerir un proceso cognitivo And it's going to require a cognitive process, como la atención selectiva. like selective attention. Ustedes saben que yo creo que mis hijos siempre dicen, oh, you have selective hearing, tienes un oído selectivo. Sometimes my children have said in the past, like, oh, you have selective hearing, like when you hear what you want to hear. There you go. Cuando tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, ¿qué tú haces? Le prestas atención. So what do you do when it comes to selective hearing? You pay attention to the thing that you want to pay attention to. You kind of focus on that. Como por otro ejemplo, So for another example, escucho atentamente a mi amigo porque quiero entender lo que me dice. I want to understand. I listen carefully to a friend because I want to know what they're talking about. I want to understand. El resumen, oír es percibir. And to summarize, to hear is to perceive, Mientras que escuchar es comprender y procesar activamente lo que se percibe. so to hear is to perceive, while listening is to understand and process. You're actively processing what you're perceiving, Siendo fundamental para la comunicación efectiva. Es in order fundamental. for it to be, being that it is fundamental for effective communication. Sin el oír y sin el percibir lo que uno oye, no vamos a tener claridad y entendimiento. Without perceiving what you hear, you're unable to have clarity in your communication. Y me encanta lo que dice Marcos 4:24. And I love what Mark says in Mark 4:24. Jesús nuevamente hablando, Jesus once again speaking, les dijo he también, says again, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís.
It says, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, I like that and one. you will receive even more. Hice que Tabitha leyera la versión de Nueva Versión Viviente y quiero que lo repites para que yo poder traducirlo en español. Okay. I'm going to repeat this so Pastora can translate this in Spanish. I'm reading from the New Living Translation, and it says, then he added, Luego él añadió, pay close attention. preste atención, pero dice close, como preste la Mucha. debida atención, To o what- mucha atención de to- lo que voy, What you hear. de lo que escuchan, de lo que oyen. The closer you listen, Lo más cercano que tú escuchas, the more understanding you will be given, más entendimiento se te será dado and you will receive even more. y vas a recibir aún mucho más. Quiere decir que hay que prestar no solamente lo que oyes, pero prestar atención a lo que estás escuchando. So this is saying that we ought to pay close attention to what we're hearing. Porque él dice, mira lo que oyes. Because he says, look at what you're hearing. Pero en la versión de ella dice, pay attention, presta Yeah. atención. Yeah. But in the version that I'm reading, it says pay close attention. Por ejemplo, a veces yo digo, pero Tabitha, yo estoy hablando con ella y dice, pero Tabitha, pero mira esto. And I may say, Davida, look at this. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, mira Yeah. lo que oís, mira lo que estás escuchando. And here Jesus is basically like telling the disciples, look at what I'm saying. Sí, porque lo que tú estás oyendo Because what you're hearing tiene significado, is significant. tiene importancia. It's important. Es importante saber también escoger lo que oyes. It's also important to choose what you hear. Porque muchas veces nosotros nos dejamos abiertos a cualquiera cosa Because sometimes we leave way too open the things that we hear que no son edificantes a nuestras vidas. that aren't edifying to our lives. Pero en Cristo Jesús, But in Christ Jesus, su palabra tiene edificación en todas las áreas. His word has edification in every area. ¿Acaso Él no dijo que su palabra es vida? Did he not say that his word is life? ¿Acaso no dijo que su palabra es espíritu y vida? Didn't he say that his word is spirit and life? Y por esa razón Jesús nuevamente dice, miren lo que oís. That is why, once again, we see here that Jesus says, pay attention to what you hear. Porque lo que sale de la boca de Because Dios what comes out of the mouth of no God puede caer en oídos sordos. cannot fall on deaf ears. Especialmente si tú dices que crees en Dios. Especially if you say you believe in God. Si tú dices que tú amas a If you Dios. say that you love God. ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿Cómo lo estás oyendo? What are you hearing and how are you listening to it? Exacto. ¿Cómo lo oyes y cómo lo estás percibiendo? How are you hearing it and how are you perceiving what you're hearing? Jesús quiere que prestemos más atención. Jesus wants us to pay more Y attention. vuelve de nuevo en el mismo, la traducción viviente, And we go back to the New Living Translation. el mismo capítulo 4, verso 24 y 25 de In the Marcos. same Mark 4, verses 24 to 25. Dice, luego agregó, ya Tabitha lo leyó en inglés, presten mucha atención a lo que oyen. Once again, as Tabitha read Mhm. in the New Living Translation, then he added, pay close attention to what you hear. Cuanto más atentamente escuchen, The closer you listen, tanto más entendimiento les será dado the more understanding you will be given, y se les dará aún más. and you will receive even more.
verso 25. In verse 25. A los que escuchan mis enseñanzas, To those who listen to my teaching, se les dará más entendimiento. more understanding will be given. Pero a los que no escuchan, But for those who are not listening, se les quitará aún lo poco que entiendan. even what little understanding they have will be taken away Esto es profundo, pero from them. Sorry. se oye simple, It sounds simple, pero a la misma vez hay profundidad en esta but at the palabra. same time, there's so much, this word is so profound. Porque la palabra de Dios no se debe tomar a la ligera. Because you cannot take lightly the word of God. Mira lo que Jesús mismo está diciendo aquí. Look at what Jesus is saying here. Él está diciendo, presten atención a lo que están oyendo. He is saying here, pay close attention to what you hear. ¿Cuántas veces tú oyes la palabra de Dios? How many times you've heard the word of God? Y a veces lo oyes de una manera trivial. And you hear it maybe at times like in a trivial way. No le presta la atención You debida. don't pay as much attention as you ought No le to. das el respeto y la honra debida. Or you don't give it the respect or honor that is due to it. Mira, la palabra de Dios es Dios mismo hablando, Look, the word of God is God himself speaking, usando a hombres de Dios using men of God para transmitir un mensaje de amor y de salvación. to transmit a message of love and salvation. No podemos tomar la palabra de Dios a la ligera. We cannot take the word of God lightly. Por eso Él dice, presten mucha atención. That's why he says, pay close attention. Él pudiera haber dicho, escuchen la palabra y se terminó. He could have just said, listen to the word of God and ended it there. Pero Él dice, presten mucha atención a lo que oyen. But he said, pay close attention to what you hear. Fíjense que cuando nosotros queremos oír algo que nos conviene, Notice that when we want to hear something that is convenient for us, especialmente bochinche, especially Gossip. gossip. oh, ¿cómo le prestamos atención? Oh, how we just sit back and we pay close attention to Oye, that. agarramos el refresco más jugoso que nos gusta, más dulce. We get our most, amazing drink or, porque queremos that we like. escuchar este bochinche. Because we just gotta listen to the Y tea. no solamente queremos oírlo, And not only do we want to hear it, pero queremos escuchar y entender lo que está pasando. but we want to hear it and understand what's going on. Por eso le vamos a prestar mucha atención. That's why we're gonna pay very close attention. Especialmente las telenovelas. Especially the What do you call it? the soap operas. Soap opera. Yeah. ¿Cómo le prestamos atención, verdad? How we pay attention Y to dice, that, oye, right? pero tú escuchaste lo que le dijo. And you're, oh, listen, did you hear what she Tú said? viste lo que él dijo. You saw what he said? Y mira, está diciendo de oír, pero a la misma vez está diciendo, tú viste lo que dijo. Even though we're saying, oh, did you hear? But we're also saying, did you see what he said? Porque Dios desea que nos ha dado la facultad Because God has given us all these different abilities de poder escuchar y ver a la misma vez. to be able to see and hear at the same time. Porque a la misma vez algo es estamos captando no solamente los sonidos, pero estamos también entendiendo el proceso de lo que está sucediendo. Because we're not only capturing what's being said, but we're processing this. We're processing it and understanding to Y es understand. lo que el Espíritu de Dios anhela y desea. And that's what the Spirit of God desires of us. Por eso Jesús mismo enfatizaba. That is why Jesus emphasized Dijo que cuanto más atentamente escuchamos, that the more we listen attentively, tanto más vamos a entender. the more understanding will be given. Y Dios nos va a dar más entendimiento. And God will give us more understanding. A los que escuchan,
To those who listen sus enseñanzas, to his teaching, se les dará más entendimiento. more understanding will be given. Pero los que no escuchan, But to those who don't listen, se les quitará aún lo poco que entienden. even the little understanding they have, that will be taken from them. No permitamos que el enemigo aprovecha de nuestras debilidades. Let's not allow that the enemy take advantage of any weak areas O los descuidos. or the areas in which we have neglected. Es It importante. is so important. Mira, estamos viviendo un tiempo crítico. We are living in critical times. No hay nada bueno que está sucediendo en el mundo. Nothing good is really happening in Lo this único world. bueno que te puedo decir es Jesucristo, The only good thing I can say is Jesus, que es el Christ, camino, who is the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y lo que And vemos what we see es un caos. is chaos. Pero ¿qué estamos escuchando de parte de But Dios? what are we hearing from God? Él habla constantemente a nuestras He vidas. speaks constantly to our lives. ¿Estamos escuchando? Are we listening? ¿Estamos oyendo? Are we hearing? ¿Estamos entendiendo lo que Are we oímos? understanding what we are hearing? Vuelve a Jesús y habla y enfatiza en Lucas 8:18. And once again, we see that Jesus reiterates in Luke now, chapter 8, verse 18. Dice, mirad pues cómo oís. He says, so pay attention to how you hear. Porque tú puedes escuchar, Because you can hear, pero depende cómo tú escuchas. but it also depends on how you hear. Primero en Marcos él habló diciendo, miren cómo oyen o And in cómo Mark- están oyendo. Mark, it said, pay close attention to how you hear. Y acá está diciendo, no, en Luke it says, pay attention what you hear. Right. En Lucas dice, En Marcos dice, mira lo que oís. so in Mark, Ujú. you say, pay close attention to what you hear. What you hear. Pero en Lucas dice, But in Luke, it says, miren cómo oís. so pay attention to how you hear. Una cosa es escuchar, mirar, escuchar, One oír. thing is to look and to listen. Ajá. Y otra cosa es cómo lo escuchas, cómo lo oyes. And then, so one is to pay close attention to what you hear, and the other is paying attention to how you hear it. Lo que escuchas y cómo lo escuchas. What you hear versus how you hear. Porque a todo lo que tiene, dice, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Which That's verse 18. Luke 18? The Okay. same verse, So the same. to those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what they think they understand will be taken away from them. Amados, Beloved, es tiempo de escuchar a Dios. it's time to hear from God, Pero prestarle atención. but pay attention. Lucas 11:27. Luke 11, verse 27 Hay otra ejemplo más que quiero dejarles. is another example I want to leave with you all. Dice Marcos 11:27 y al 28. Mientras él decía estas Luke. cosas, Lucas Luke 11, 11, Mhm. verse 27 to 28 says, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, estamos hablando de Jesús, so we're speaking about Jesus here in Luke 11, verse 27 and 28. It says, as he was speaking, a woman in the crowd called out. estamos viendo nuevamente a Jesús We're seeing here once again, ministrando a la multitud. Jesus is ministering to the multitude in this scripture. Y esta mujer entre la multitud And this woman in the crowd, levantó su voz she raised her voice. She y called out. le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. She said, God bless your mother, the womb from which you came, and the breasts that nursed you. Y Jesús responde y dijo, And Jesus replied, antes, bienaventurados los que oyen but even more blessed are all who hear
la palabra de Dios y la guarden. the word of God and put it into practice. La versión Dios oye hoy. And there's a version called God Hears Today. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó. This version says, while Jesus was saying these things, a woman amongst the crowd shouted, Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. blessed is the woman who gave birth to you and raised you. Él contestó, And he responded, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. more blessed are those who listen to what God says and obeys. Esto nuevamente te muestra que Jesús y su palabra, This once again shows Jesus and his word, la importancia que Él da y el énfasis, the importance and the emphasis that Jesus is showing here, que no es solamente that oír, it's not only to hear, pero es escuchar lo que oyes, but it's to listen to what you are hearing. es entender lo que It's oyes, to understand what you're hearing. es obedecer lo que It's to oyes. obey what you're hearing. Porque Él lo dice, más bien es bienaventurado el que escucha lo que oye y obedece. Blessed is the one who hears the word and obeys it, puts it into O sea que practice. esta mujer estaba encantada con Jesús. This woman that was in the crowd, she was just so loved Jesus. Estaba tan She impactada was so impacted por sus palabras, by his words, por su persona, by his person, al punto que bendijo a la madre de Jesús. to the point in which she's blessing the mother of Jesus. Él dijo, bendito la que te amamantó, The blessed is the one who nursed you, who breastfed you, porque eres un hombre bendito. because you're such a blessed man. Pero Jesús le responde y le dice, But Jesus comes back with it and says to her, le dice, mira, he says, look, más bien, dice, dichosos más bien quienes escuchan but even more blessed are all who hear lo que Dios dice what God says y lo obedecen. and obeys it. No es suficiente oír. It's not enough to just hear. Es más importante también escuchar It's more important to listen y obedecer. and obey. ¿Estás escuchando? Are you hearing? ¿Estás prestando atención? Are you paying attention? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? Are you obeying the voice of God? ¿Estás obedeciendo lo que te dijo Dios? Are you obeying what God told you? En inglés me encantó el amplificado. And la I versión. love the version, the amplified version that says, Dice, contrario es ser más bendecido contrary, blessed, o contento o favorable por Dios or happy, favored by God, aquellos quienes oyen la palabra de Dios are those who hear the word of God y continuamente lo observan. and continually observe it. O sea que no es solamente por ese momento tú escuchas la palabra, So it's not just, oh, you heard that word that one time. pero Dios desea que tú continúas meditando sobre ella, But you have to meditate upon that word. así como nunca te olvidas de los bochinches, Just as how you never forget the gossip. nunca te olvides de las novelas, You don't forget the storyline of Todo your lo que favorite soap sucede. operas or your favorite shows and what happens. las noticias, All the news, las malas noticias, porque no hay nada bueno en las the noticias. bad news, because they always put up bad news. Le prestas You atención. pay attention. Pero Dios dice, presta atención a mi palabra. But God is saying here, pay attention to my word. Continuamente. Continually. Y luego dice en otra versión amplificada, la clásica, And then the amplified version, the classic amplified version, dice, más bien aquellos quienes oyen la palabra de Dios says, rather are those who hear the word of God y obedecen y la practican. and obey
and practice it. Porque una cosa es oír, Because it's one thing to hear, otra cosa es escuchar, it's another thing to listen, otra cosa es obedecer lo que oíste it's another thing to obey that which you've heard, y otra cosa es practicar lo que and escuchaste. another thing is to practice what you've listened to. Amados, Beloved, es muy importante. it's very Es important. fácil simplemente decir yo fui a la iglesia hoy. It's easy to say, oh, I went to church today. Y a veces tú le preguntas, ¿y qué predicó el pastor? And someone might ask you, oh, what did the pastor preach today? Era muy bonito lo que predicó. Oh, it was so beautiful. La It was great. presencia de Dios se sintió. What the pastor preached and the presence of God was powerful. You could feel it. Pero ¿cuál fue el But tema? what was the message? ¿Cuál fue la escritura que What usó? was the scripture that ¿Qué he was referencing from? aprendiste? What did you learn? ¿Qué puedes aplicar a tu vida? What was it that you learned that you could apply to your life? No te pueden decir. And they can't tell you Porque estaban tan emocionados. because they were so emotional. They were so Oh, excited. Pero no estabas prestando But they were atención. not paying attention. Porque si hubieras estado prestando atención, pudieras responder a mi pregunta. Because if they were paying attention, they would be able to respond to that question being asked. Por lo menos, deme el tema, el título del At mensaje. the very least, be able to give me the title of the message. Pero ni eso pudieron darme. But sometimes they couldn't even give me that. Es tiempo que prestes atención It's time for us to pay attention a la palabra de to the Dios, Word of God, a escuchar atentamente. to listen attentively. Hebreos 3:15 nos dice, Hebrews 3:15 says, entre tanto que se dice, remember what it says. si oyeres hoy su voz, Today, when you hear His voice, no endurezcáis vuestros corazones, don't harden your hearts. como en la provocación. Mhm. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Oh, as Israel did when they rebelled. So when we hear the Word of God, tenemos que prestarle la atención debida. we need to pay attention, pay close attention as we ought to, Es Dios hablando. because it is God speaking. La palabra de Dios es Dios mismo hablando al hombre. The Word of God is the very God Himself speaking to man. Yo estoy segura en que en tu trabajo, I'm sure that in your job at work, cuando tu jefe te viene y te da instrucciones, when your boss gives you instructions, yo estoy segura que lo vas a notar. I'm sure you're going to make note of it. Le vas a prestar mucha You're atención. going to pay close attention. Porque tu jefe te está dando instrucciones a un trabajo que te ha delegado. Because your boss has given you instructions that they're giving you instructions that they will have delegated to you. Te delegó un trabajo para hacer, They've delegated you a job to do. pero te explicaron cómo debería de hacer el trabajo. And they've explained to you how you need to get this job done. Te dieron el proceso, que hay un proceso. They've given you the process because there's a process. Y él confía que tú lo vas a poder hacer. And they are in trust, they believe and trust that you'll be able to complete the Porque job. saben que tú tienes la capacidad, Because they know you have the ability, tienes la habilidad you have the capacity and the ability y el entendimiento and the understanding de cómo se hacen las cosas, of how to do these things, de cómo el proceder. of how to proceed. Lo mismo en el reino de It's the Dios. same way in the kingdom of God. Si nos llamamos hijos de Dios, If we are called children of God, sabemos lo que el Padre pide de nosotros. we know what God is asking of us. Y como hijos, And as children, sabemos lo que el Padre espera de nosotros. we know what the Father expects from us. Porque Él nos ha capacitado para hacer el trabajo de su reino. Because He has given us the capacity to work in His kingdom. Nos ha dado sus He's instrucciones. given us His instructions. Él nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. He has said that we have to love one another. Pero ¿cuántos oímos pero no escuchamos? But how many of us have heard it but have not listened?
Si tratas de amar con tu propia fuerza, con tu propio And entendimiento, if you try to love with in your own efforts, in your own es understanding, imposible. it's impossible. Pero si tú empiezas a amar como Dios te manda amar But if you begin to love as how God has called us to y love, entender que es el amor de and Dios understand that it is the love of God que te da la capacidad de poder amar a lo que no es amable, that gives you the capacity to love that which has been that's unlovable, entonces vas a poder hacerlo con el amor de Dios. then you'll be able to do it in the love of God. Porque has entendido Because you've understood que es el amor de Dios that love of God que te mueve a amar aún lo que no es amable. that moves you or compels you to love that which is unlovable Porque has recibido la palabra de Dios because you've received the word of God, con el amor de with Dios, that love of God, con el entendimiento de and with Dios, the understanding y of porque God, amas a and Dios, because you love God, quieres obedecer su palabra. you want to obey His word, Y entiendes lo que dice la palabra. and you understand His word, Que debemos de amarnos los unos a los otros. that we need to love one another. Él dice, amad aún a los enemigos. He even says that we have to love our enemies. Es fácil amar a tu amiga, It's easy to love your friend, pero cuando se trata de amar a tus enemigos, but when it comes to loving your enemies, ¿escuchaste? did you hear that? ¿Cómo lo oíste? Did you listen to that, or how'd you hear it? No es mi palabra, It's not my word. es la palabra de This Dios. is the word of God. Amar los unos a los otros, To love one another como Cristo nos amó. as how Christ has loved us, Perdonar los unos a los otros, and to forgive one another como Cristo nos perdonó. as Christ has forgiven ¿Cómo lo us. oyes? How do you hear that? ¿Cómo lo escuchas? How are you listening to ¿Cómo that? lo entiendes? How do you understand that? ¿Lo estás poniendo en práctica? Are you putting it into practice? ¿Lo estás obedeciendo? Are you obeying? ¿O es una palabra tan linda, tan bonita, Or is this just a really beautiful thing to say, que no te sientes capaz de cumplirla? but you don't feel Capable. capable of fulfilling that? Tenemos que entender And we have to understand que el oír la palabra de Dios that hearing the word of God es oír la voz de Dios. is hearing the voice of God. Y es querer y el desear obedecerla. And we ought to desire to obey that word. Pero si tú no deseas But if you don't desire obedecerla, to obey it, ¿por qué me estás escuchando? then why are you even listening? Meditemos. Let's meditate on that. No nos engañemos más. Let's not fool ourselves Dios no puede anymore. ser burlado. God cannot be mocked. Lo que el hombre siembra What man sows, va a cegar. he will Lo reap. que tú siembras vas a cosechar. What you sow, you will reap. Y Dios te dice hoy, And God says to you today, todo lo puedes en Cristo que es tu fortaleza. you can do all things through Christ Jesus who Filipenses strengthens you. 4:13. In Philippians 4:13. No es mi palabra, This is not my word. es la palabra de This is Dios, the word of la God que estás escuchando hoy. that you're hearing today. Y si escuchas hoy la voz de Dios, And if you hear the voice of Dios God, te dice, God tells you, no endurezcáis tu corazón. don't harden your heart. No lo hagas como el pueblo de Dios lo hizo. Don't do as the people of Israel. Israel did. Apocalipsis, para ir terminando, To close, Apocalipsis 1:3. in Revelation chapter 1, Dios nos exhorta una vez más. chapter 1 verse 3, Esta es God la exhorts us once revelación again. que Juan tuvo en la isla de Patmos. This is the revelation that John had on the Isle of Patmos. Y dice, bienaventurado el que lee And it says, God blesses the one who reads y los que oyen las palabras de esta profecía God blesses the one who reads the words of this prophecy y guardan las cosas que en ella está y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. I'm going to read it completely. Revelation 1 verse 3 in the New Living Translation, it says, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen
to its message and obey what it says, for the time is near. La escritura que Tabitha leyó en la misma escritura de Apocalipsis 1:3, pero lo leyó en la versión, la traducción viviente. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Les exhorto en este día, en esta tarde o en esta noche. I exhort you this day, this evening, or this. A la hora que usted entró a escuchar este mensaje, Whatever time it is that you're encountering this message, Dios te dice hoy, God is telling you, preste atención a lo que estás oyendo. God is telling you today to pay attention to what you're hearing. Presta atención a lo que estás escuchando. Pay attention to what you are listening. Presta atención lo que oyes Pay attention to what you hear y cómo lo oyes. and how you hear it. Porque la palabra de Dios Because the word of God, es la voz de Dios hablándote. it is the voice of God speaking to you. Préstale atención, Pay attention porque los tiempos se están acortando. because the times are running short. Estamos acercándonos a la venida de Jesús. We are getting closer to the coming of the Lord. Él está más cerca de lo que tú y yo pensábamos. He is closer to coming than you and I even think. Y Dios nos está diciendo, And God is telling us, preste más atención a mi palabra, pay attention to my word, preste más atención a lo que te estoy diciendo, pay more attention to what I'm saying, obedezca lo que te estoy diciendo, obey what I'm telling you, practica la palabra que te estoy dando, practice the word I'm giving you, aplica la palabra a tu vida, apply the word to your life, haga que la palabra sea un estilo de vida, and make the word of God your lifestyle, para que cuando yo venga, so that when I come, tú tengas oído para escuchar you have ears to hear lo que el Espíritu de Dios está diciendo. what the Spirit of God is saying. Porque no todos podrán escuchar esa trompeta. Because not everyone will hear the trumpet sound. Puede ser que nunca pudieran escuchar porque no escucharon desde un principio la palabra de Dios. It may be that those that can't hear the sound, the trumpet sound, may be because they had never heard the voice of God. Nunca From the escucharon beginning. la voz, nunca entendieron la Or they voz. never understood or heard the Nunca voice of alguien lo God. explicó. Or no one explained to them. Pero ahí estamos aquí nosotros para explicarte But we are here to explain que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. that Jesus Christ is the way, the truth, Y and que the si life. tú abres tu corazón a Él And then when you open up your heart to y Him lo aceptas como el Salvador de tu vida and accept Him as Lord of your y life empiezas a tener una relación con Él, and begin to have a relationship with Him, empiezas a escuchar su palabra, you begin to hear His word. empiezas a aplicar su palabra, You begin to apply tu this word. espíritu empieza a entender Your spirit will begin to lo que el understand Espíritu de Dios te está what diciendo the Spirit of God is saying. y empiezas a acostumbrarte a su voz. And then you'll begin to get accustomed to His Aleluya, escucharás la trompeta voice. sonar. Hallelujah. You'll be able to hear the Cuando trumpet Cristo sound. venga en las nubes, When Jesus Christ comes in the tu cloud, oído estará afinado. your hearing will be tuned Estarás tan acostumbrado a escuchar la voz de because Dios. you will be accustomed to hearing the voice of God. Aleluya, no tendrás Hallelujah. confusión. There will be no confusion Porque el Espíritu de Dios que mora en because ti, the Spirit of God that dwells el in you, Espíritu de Dios que te the habla, Spirit of God that speaks, su palabra que te habla, the Word of God that speaks to you es costumbre para ti ya. will be accustomed. You'll be accustomed to it already. No tendrás And there will confusión. be no confusion Porque el que tiene el Espíritu de because Dios those who have the Spirit of God tienen el entendimiento de will have Dios. the
understanding of God. Porque Él vive y mora en ti. Because He lives and dwells Y has in you. decidido And you've servirle. decided to serve Him. Has decidido And you've obedecerle. decided to obey Him. Has decidido prestarle la debida And you've atención. decided to pay close Que Dios te attention. bendiga. May God bless you. Que sigues escuchando la voz de Dios. May you continue hearing the voice Que of God. sigues obedeciendo la voz de That you will Dios. continue to obey the voice of Que God. sigues meditando en la palabra de That Dios. you will continue to meditate on the word of God. Que sigues siendo obediente a That you will Él. continue to be obedient to that word. Y continuamente constante en su palabra. And to be continual and constant in His word. Quiero orar por ti ahora I want to pray for you y today por tu familia. and your family. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta tu palabra for this, your word, que escuchamos diariamente. that we hear daily. Tu palabra ha salido Your word has gone y forth, no retornará a ti vacía. and it will not return void. Hará lo que tú lo has ordenado hacer. It will accomplish that which you have ordered it to do. Oro por mi amigo y por mi amiga I pray for my friend que está escuchando en esta hora. that is listening this hour. Oh Dios, Oh, God. destape sus oídos Unclog their ears, espirituales. their spiritual En el ears. nombre de Jesús. In the name of Que Jesus, cada vez que escuchen tu palabra, that every time they hear your word, presten la debida atención that they will pay close attention para practicar lo que nos mandas. to practice that which you have commanded Para us to do, aplicar tu palabra a nuestras vidas. to apply your word to our lives. Porque tu palabra es vida. Because your word Tu is palabra life. es espíritu. Your word is spirit. Y tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. And your word is sharper than any two-edged Yo te sword. pido que esta palabra corte en esta hora. I ask that this word will cut in this hour. Penetra en el corazón de mi amigo y de mi hermana. That it will penetrate in my brother and my sister's life, Trayendo entendimiento. bringing about understanding Porque le han dado la debida atención. because they have given it the attention it deserves. Traiga salvación a sus vidas. Bring about salvation to their lives, Sanidad. healing, Liberación. deliverance, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Restauración. restoration, Y que cada persona que escuche hoy, Señor, and that every listener that hears this hagan word un today pacto contigo. will make a pact with you, Un pacto en tu sangre preciosa. a pact in your precious blood, Aceptándote. accepting you, Tu sufrimiento en la cruz. your suffering on the cross, Pero tu resurrección a la misma vez. but also your resurrection at the Porque same ellos time, también han resucitado contigo. because they also have been resurrected Han with abrazado tu palabra you, hoy. and they have embraced your word today. Y tu palabra, Señor, And your word, O Lord, ha traído medicina a sus vidas. has brought about medicine to their lives, Sanidad a su alma. healing to their soul, Liberación a su alma. and deliverance to their soul. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord, Por la victoria obtenida. for the victory that we En have. el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Que Dios les bendiga ricamente. May God bless you.